Es tu palabra, es tu promesa, y yo te creo. Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6, dos versículos vamos a estar tocando, dice así: y dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en la mar, y eso obedecería. Amén. Yo creo que este es un pasaje bíblico que conocido, que lo tenemos siempre presente, en todo momento, porque de repente lo utilizamos para ciertas cosas. Pero de hecho que esta petición que hicieron los apóstoles es algo bien difícil de entender por la posición en la que se encontraban. Pero también es comprensible por la necesidad que tenían. La petición de los apóstoles era muy conveniente. Pues si fuera así, no tendríamos que hacer ningún sacrificio. Haríamos las cosas a voluntad. Esforzaríamos la voluntad de Dios para hacer nuestra propia voluntad. Así que no pondríamos ningún esfuerzo, ni tampoco oraríamos ni ayunaríamos para buscar la voluntad de Dios. Aumentar la fe. Y es por eso que el Señor les dice, si tuviera fe como un granito de mostaza. No sé si entendieron ellos el mensaje que le estaba diciendo el Señor. Oiga, vos me pedís que te aumente la fe, pero si tuvieras la fe como un granito de mostaza, le diría a este árbol que se desarraigue solito y se plante en la mar. Pero ni siquiera eso tenés. ¿Cómo te voy a aumentar la fe? Amén. A veces es difícil entender. El ser humano siempre busca las cosas a su conveniencia, conforme a su necesidad. Ahora bien, esta petición no es válida, porque la fe tiene que estar probada, tiene que pasar la prueba. Entonces ahí de esa manera podemos desarrollar la fe. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que oro, el cual, aunque perecedera, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Ahora, ¿por qué la fe debe ser probada? ¿Por qué la fe debe ser probada? En realidad la fe no se prueba. No, señor. Lo que se prueba es el uso de la fe. No la fe en sí, sino el uso de la fe. Quiero que entiendan. Ahora, o sea, quien tiene que ser probado es el hombre que utiliza la fe. La fe es una herramienta en las manos del hombre y debe ser probada para ver si puede utilizarla o no. Es por eso que también se debe desarrollar, porque si no, no le daríamos la utilidad que le tendríamos que dar. Y la fe no se ajusta a los antojos de nosotros, a nuestra propia voluntad. Se ajusta a la voluntad de Dios y muchas veces a la necesidad que tenemos. Quiero que entiendan eso. La Biblia nos enseña eso. Es por eso que Jesús le responde de esa manera.
si tuviera fe como un grano de mostaza. Ahora imagínense la cara que se pondrían y se mirarían unos a los otros. Mira, he hecho tantos milagros, hemos visto grandes cosas y no puede aumentarnos la fe. ¿Qué nos quiere decir Jesús con que si tuviéramos fe como un grano de mostaza? Si el grano de mostaza es el grano más chico que hay, entonces ¿por qué me está diciendo a mí que si tuviera algo como un grano de mostaza, tan chico como un grano de mostaza, podría hacer este milagro y aún más? Quiere decir que yo no tengo ni siquiera lo suficiente para pedirle al Señor, auméntame la fe. ¿Qué fe me va a aumentar si no tengo? La fe se sustenta con el conocimiento, por lo tanto es un fundamento que debe ser probado. De lo contrario, nuestra vida espiritual no tendría ningún fundamento y creeríamos en cualquier cosa. En cualquier cosa, hay muchas personas que creen en cualquier cosa. Hay personas que a mí me dijeron, pero en algo hay que creer, pastor. En algo hay que creer. Eso no es fe. En algo que creer me dice que la persona no tiene una dirección, no tiene base, no tiene fundamento. Al no saber lo que quiere, es obvio que la persona no puede desarrollar fe. Y que básicamente lo que Jesús quería decir era eso. Si por lo menos tuvieran algo tan pequeño, pero que fuera de fundamento, habría hecho milagros, los mismos milagros que yo hago o más. Entonces, hablando de fundamento, Pablo nos dice lo siguiente. En Primera de Corintios capítulo 3, versículos 11 y 13 dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Escuche, nadie puede poner otro fundamento. Tendría o sería el hombre más perfecto del mundo si pondría otro fundamento que no sea el del Cristo. A no ser que la ignorancia mía sea tan grande que no conozca a Dios y que supuestamente adora a un Dios que no existe. Entonces, sería bien válido decir, en algo hay que creer. Nadie puede poner otro fundamento. Las cosas no se hacen como uno quiere. La fe no podemos manipularla a nuestra manera. La fe ya tiene un destino, una dirección, y es la única conexión entre Dios y el hombre. Por eso es que se le atribuye la fe a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y es el único adherente que tenemos que nos acredita la entrada a lo sobrenatural de Dios. Entonces podemos hacer cosas que ojo no vio ni oído yo. Sigue diciendo, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada por el día de la declaración, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará.
Si no hay fundamento, obviamente, los materiales no son los adecuados para poder tener una vida espiritual de fe. Y es obvio que cuando vengan las pruebas, el día de la declaración, es el día que te va a tocar pasar momentos desagradables y no vas a tener lo suficiente como para poder resistir, ya sea una enfermedad, ya sea un problema económico, un problema familiar. Va a estar desprotegida esa persona porque todavía no ha construido sus bases con los elementos necesarios. Ha construido sus bases con elementos que son volátiles, que se destruyen con el tiempo, que no perseveran, que no trasciende el tiempo, como el heno, la hojarasca, la madera. Y cuando llegue el fuego de la prueba, en el día de la declaración, obviamente esos cimientos se van a quemar. Mas el que construyó con los elementos necesarios va a prevalecer. Y nos habla de nuestra propia voluntad. Pedir con fe no quiere decir a nuestro antojo, sino conforme a la dirección del Espíritu Santo. Utilice bien la fe. No podemos forzar la voluntad de Dios. Yo voy a hacer esto por fe. Y si resulta ser que no es la voluntad de Dios, te vas a quedar con el por fe, porque no va a suceder nada. ¿Escuchó? No va a suceder nada. Ahora, hay cosas que son necesarias que Dios sabe que necesitas para tu vida. Ser sanado. Por ejemplo, y aunque vemos en la Biblia sanidad que fue en su tiempo y en su momento, como aquel que estaba paralítico en el pórtico llamado La Hermosa, durante 40 años escuchó muchas veces a Jesús hablar y ver cómo sanaban los enfermos, pero él no había sido sanado, porque había un propósito, era para la iglesia. La iglesia se hizo presente en Juan y Pedro, y llegaron. Y Pedro le dice las famosas palabras: no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y empezó a caminar en su tiempo. Pero esos son casos extraordinarios. Ahora, hay cosas que no necesitamos buscar la voluntad de Dios. Por ejemplo, ganar el pan de cada día, ser sano. Está dentro de los parámetros de la misericordia de Dios. Y la conexión que vos tenés con Dios, esa fe, va a hacer que seas sano o seas próspero, pero siempre y cuando tengas ese temor de Dios. Amén. Entonces, aunque podríamos decir, ¿no es cierto?, como muchos tienen como una doctrina, el hecho de que los apóstoles le dijeron: aumentanos la fe. En ninguna parte de la Biblia habla como doctrina o como principio bíblico: aumentanos la fe. Solamente en ese pasaje, donde nos habla de que ellos se imaginaron que Jesús podía hacer que aumentara la fe de la persona. Pero la fe tiene que ser desarrollada conforme al conocimiento y la obra del Espíritu Santo. Por eso es que se le acredita como un don del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces, si fuera tan fácil, pero el Señor te dice: ¿tenés fe como un granito de mostaza? Y si lo tenés, ¿por qué ese árbol no se desarraiga y no se mete en la mar?
tenés un granito de mostaza. Entonces, ¿por qué cuando vos le estás pidiendo y buscás la dirección de Dios no surge el milagro? ¿Tenés un granito de mostaza? Pues entonces ni siquiera un granito de mostaza tenés. Porque no es aumentanos la fe. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8. A quien amáis sin haber visto, y quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable, con un gozo que trasciende todo el entendimiento del ser humano, que va más allá, glorioso. Es en el desarrollo de la fe, al ser probada, que produce estas cosas. Amar sin haber tenido un contacto físico. No le vimos, no le estrechamos la mano a Jesús. Quizás no nos habló, algún otro sí, pero es la fe la que nos relaciona. Pero esa fe es la que nos relaciona. Es por eso que la fe debe ser desarrollada en el conocimiento de la obra de Cristo. En el conocimiento de la obra de Cristo. Escuche, si quiere crecer, va a tener que empezar por ahí. Si quiere crecer en la fe, crezca en el conocimiento de la obra de Cristo. Si no, nunca va a crecer, porque Él es el autor y consumador de la fe. Esto a su vez produce seguridad de la salvación de nuestra alma. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, ya ha sido probada, ya ha sido desarrollada, ya ha sido crecida, ya tiene madurez, ya sabemos utilizar esa herramienta. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Y algunos se preguntan, pero ¿mi alma de quién tiene que ser salva? Es que no entendés la obra de Cristo, por ese motivo muchas veces no entendemos por qué y para qué y cómo debemos ser salvos. Pero una vez que entendemos que hay dos caminos, que Dios no quiere mandarte al infierno, pero hay un camino que lleva al infierno y otro camino que lleva a la gloria de Dios, y entendés que Cristo murió para que vos no te vayas al infierno, pero es decisión tuya, y por eso te da la fe, para que vos puedas elegir el mejor camino, el camino que trazó en la cruz del Calvario. Entonces ahí comprende la obra de Cristo. Ok. Y muchos se quedan con esos rudimentos que dice Hebreos capítulo 6. Dice que hay personas que quedan con ese rudimento. Rudimento es las estructuras viejas, las enseñanzas. A mí mi mamá y mi papá me enseñaron así, pero te vas al infierno porque tu mamá y tu papá te enseñaron así. Escúcheme, no tiene nada que ver con las Escrituras. Yo estoy hablando bien serio. Esto es una cuestión de vida o muerte. Y si no entendemos la obra de Cristo, obviamente no vamos a entender nada. Y nos vamos a perder. Ahora bien, debemos dejarnos influenciar por la fe, no por otras cosas. A través de la palabra, y de esta manera construir una base sólida. Es por eso que Jesús, en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice lo siguiente: cualquiera pues que oyere esta palabra y la hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. Bases sólidas. No cualquier cosa. Dios no te va a dar un tabloncito para que pongas la casa ahí arriba. Él te va a dar una roca. Así que no es una cuestión de aumentar la fe.
¿Escuchó? Sino más bien la práctica de la palabra de Dios. Y lo que es más, Pablo nos exhorta a esto, que hagamos una miradita retrospectiva, no al pasado, sino por dentro. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, y con esto quiero terminar: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. ¿Estoy haciendo bien las cosas o no? ¿Es lo que quiere Dios? Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que sea reprobado. Si Él está en mí y no fui reprobado porque no hice cosas que no tengo que hacer, entonces quiere decir de que yo no le estoy dando el lugar que se merece, a lo mejor por desconocimiento y otras veces porque todavía mi orgullo y mi vanidad son más grandes que el mismo Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando los discípulos dijeron, aumentanos la fe, es porque todavía querían hacer las cosas a su manera. Jesús no se hace esperar para responderte, pero quiere que medites en tu vida. Quiere que lo hagas para ver si tenés lo suficiente para poder sostener situaciones en las cuales sin la fe es imposible. Es tu promesa y yo te creo.